Hello, everybody. Welcome. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase magistral de la Red Mundial de Periodismo. Es un placer tenerla con nosotros hoy. Buenos días en Estados Unidos y en las Américas. Buenas tardes en Europa y buenas noches en Asia. Estamos muy contentos de recibir a Marta el día de hoy. Nuestra invitada es una de mis periodistas favoritas. Marta es una reportera, ganadora dos veces del premio Pulitzer. El primer Pulitzer se le otorgó en el año 2000, cuando era parte del equipo de trabajo de Associated Press, donde cubrió una historia que vinculaba la acción de soldados estadounidenses durante la guerra de Corea. Su segundo Pulitzer fue otorgado en 2016 cuando expuso un caso de esclavitud en el sureste de Asia que estaba vinculado con pescadores y productos que llegaban a los supermercados de Estados Unidos. Había más de 2.000 personas en condiciones de esclavitud, pescadores, siendo específicos en el sureste de Asia. Y esto permitió ganar el Pulitzer con esta historia de servicio público. Y ustedes se preguntan qué tipo de perfil psicológico podría encontrarse en una persona que gana dos premios Pulitzer. Yo hice un poco de investigación con respecto a Marta. Ella juega fútbol, jugó fútbol para la Universidad de California. Sí, es así correcto, ¿verdad? Escribió para el periódico de la facultad y también era parte de otras actividades en la facultad. Este es el perfil de nuestra periodista brillante. Ella reporta desde Silicon Valley, lleva a cabo reportajes de última hora, empresariales, y ella ha tenido una carrera ejemplar y ha sido un factor de apoyo para la red global de periodismo de investigación. Nosotros somos el hub para los periodistas de investigación, proveemos recursos, capacitación para todos los periodistas del mundo para que puedan acceder a estos recursos. Procuramos tener una infraestructura que permita el ejercicio del periodismo de alta calidad en todos los lugares del mundo. Y ese es el atractivo principal. Marta nos va a brindar una capacitación práctica acompañando la hoja de tips que tiene disponible en la GIJN sobre qué está haciendo Washington en su país. Esto nos va a permitir cómo los países son impactados por Washington y cómo hacer reportajes de forma efectiva con respecto a este tema. Vamos a saber también posteriormente en otro webinar qué es lo que están haciendo sus países en Estados Unidos. Nosotros procuramos mostrar siempre varios lados de la historia, por lo cual siempre nos dedicamos a estudiar lo que está ocurriendo en los distintos países. En el sitio web de la GIJN van a encontrar una amplitud de recursos, por ejemplo, cómo está influyendo Rusia en el mundo. También se están haciendo investigaciones vinculadas con las actividades de China y de las empresas de China en el mundo. Entonces, otras notas. Queremos escuchar de ustedes en el público, así que pueden enviar mensajes y sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas y vamos a tratar de responder las que sea posible. Por favor, pueden comenzar a escribir sus preguntas desde este momento. Quería recordarles también tenemos interpretación directo en 4 idiomas del inglés al árabe, francés, ruso y español. Así que para utilizar estos servicios, vayan a la parte inferior de la pantalla del lado derecho, van a ver el botón de interpretación y pueden seleccionar allí el idioma que prefieren. Entonces, voy a concluir mis palabras introductorias y darle el micrófono a Marta, respectivamente. Marta, como estuvimos hablando,
Por supuesto, la idea es dejar un poco de tiempo para responder a las preguntas que pueden surgir en las distintas secciones de la presentación. Tienes la palabra. Gracias, David. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde estén a todos. Gracias a la GIJN, cuando organizamos este tipo de sesiones en persona, que fue hace como 10 años la primera vez, hay muchas inquietudes en las personas en la sala y si bien, bueno, en Zoom tenemos la oportunidad de interactuar, bueno, la idea es aquí escuchar lo que ocurre también en sus países gracias a Ana y a los miembros de la organización, gracias a los intérpretes quienes están haciendo posible compartir esta información con todos. Como dijo David, a mí me gusta prestar atención muchísimo a lo que es la transparencia dentro de Estados Unidos, pero es un don para mí adicional si ustedes pueden brindar a mí o a la GIJ, ¿no? Formas de investigar sobre lo que ocurre y la transparencia en sus respectivos países. Así que sin más preámbulos voy a compartir pantalla. Primero, la primera cosa de la que quiero hablar es ¿en qué está gastando dinero Estados Unidos en mi respectivo país si no soy estadounidense? Si ustedes son de un país determinado y quieren saber con respecto a eso, ustedes pueden, por ejemplo, ir a esta página que es foreignassistance.gov. Voy a buscar un país, por ejemplo, Bangladesh, porque tenemos varios amigos de Bangladesh que incluso deben estar conectados el día de hoy. Son las 7 de la noche. Bueno, voy a tratar de mantenerlos participando en la conversación. Entonces, si hacemos una búsqueda por país, nos permite, por ejemplo, descargar hojas con información y hay ciertos lugares que son clave para hacer clic. Por ejemplo, podemos ver lo que es la asistencia que brinda Estados Unidos a este país, Bangladesh. Por ejemplo, veo las obligaciones versus los desembolsos. Las obligaciones son promesas, los desembolsos es lo que ocurre después, el dinero que se otorga a ese país. Y ustedes pueden desplazarse hacia abajo y pueden ver, digamos, los fondos que han sido comprometidos por parte de Estados Unidos con este país. Por ejemplo, ven aquí 125 millones de dólares con respecto a un programa de emergencia o, por ejemplo, 133 millones que tienen que ver con el programa de alimentos de Naciones Unidas y pueden ver sectores más importantes. Por ejemplo, la respuesta de emergencia masiva, pueden ver aquí 10 millones que se destinan a refugiados y aquí yo cuando estoy explorando un país hago clic en esta sección de todas las actividades porque es una oportunidad para poder descargar datos y pueden ver en términos de obligaciones en el año 2020, pueden ver el programa de emergencia de Bangladesh, es decir, la Agencia para Desarrollo de los Estados Unidos, como pueden ver la agencia que gestiona estos fondos. En cuanto a las obligaciones, pueden ver en este caso que son 125 millones de dólares. Podemos ver los desembolsos ahora con respecto a los programas de emergencia, en este caso 10 millones de dólares. Y también podemos ver lo que son las solicitudes presidenciales de presupuesto. Esta es la manera en la forma en la que opera la solicitud de presupuesto es que el presidente hace una solicitud y el Congreso, digamos, lo aprueba posteriormente y se planifica y de hecho después se gasta a través del Departamento de Estado y el acuerdo que se haya suscrito con el país determinado. Entonces, de hecho, se gasta entonces finalmente el dinero y como pueden ver en esta sección de desembolso, ven 10 millones de dólares que fueron efectivamente gastados. Es muy interesante prestar atención a esto año por año, por lo cual podemos agregar filtros y podemos ver, bueno, esto ocurrió en 2020, pero si quiero ver qué ocurrió en 2021 en Bangladesh con respecto a lo que ha invertido Estados Unidos, vamos a ver un incremento significativo de entonces esta cifra en el marco de este programa de emergencia, un desembolso quizás mayor. Y pueden ver la respuesta a la COVID que comenzó en 2021 y los fondos comprometidos. Entonces podemos brindar atención, podemos prestar atención a tendencias por país. Para mí lo mejor es descargar este archivo CSV, esta hoja de datos y ver esta información detallada por país. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento con respecto a esto? Entonces, lo que pueden hacer es hacer clic aquí
para ver, por ejemplo, en Food for Progress, en este caso de este programa, y pueden ver los documentos de soporte cuando están disponibles y pueden ver un resumen con respecto a este programa. En todos los casos, una vez que tienen el número de proyecto y esta ID de actividad, ustedes pueden hacer una solicitud para la FOIA, para la Ley de Libre Acceso a la Información. Por ejemplo, en este caso, en el Departamento de Agricultura, pueden ir a la página del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y utilizar esta ID para acceder a un proyecto determinado. Por ejemplo, pueden ver que el aliado para la implementación de este proyecto era una empresa que se llamaba Land O'Lakes Venture 37. Entonces, ¿hay algún tipo de pregunta con respecto a esto? Bueno, no, si tienen preguntas me las van colocando. Entonces, lo siguiente que quiero mostrarles es esta página que es USA Spending. Es como el paso siguiente de lo que les acabo de mostrar. Es decir, esto nos permite acceder a contratos reales. Por ejemplo, vemos que Estados Unidos gastó 99 millones de dólares para los programas de emergencia en Bangladesh. Bueno, ¿dónde están los contratos? Y hay dos sitios que nos permiten acceder a esta información. USA Spending es uno de ellos y es uno de los más fáciles de usar. En este sentido, aquí tienen capacidades de búsqueda avanzada, permite que los periodistas puedan ver el dinero que se ha gastado durante un año fiscal en un país, y yo uso esta página web todo el tiempo para acceder a la información. Yo les sugiero que usen la búsqueda avanzada si quieren encontrar, por ejemplo, un contrato determinado vinculado con un país. Entonces voy a ver, por ejemplo, todos los años fiscales para los propósitos de esta demostración, y algo que es como un truco, un hack, es que ustedes, si quieren saber en qué país, por supuesto, bueno, tienen que seleccionar en esta ubicación el país, el lugar de ejecución. Esto es crítico. ¿Dónde se está llevando a cabo, por ejemplo, el desembolso, el trabajo? ¿Dónde se está ejecutando el contrato específicamente? Y pueden ver aquí todos los países, por supuesto, que están disponibles en esta mañana. Vamos a seleccionar, por ejemplo, México. Entonces, veo que yo voy aplicando todos los filtros y doy un vistazo a México. ¿Qué contratos hay en México para determinados gastos por parte del gobierno? Entonces tenemos varios años fiscales y se cubre un montón de información si yo tildo todos los años fiscales. Entonces, quizás estoy interesada en hacer esto por fecha más específica, quizás la fecha más reciente. ¿Qué hice? Un momento. Bueno, como ven, me voy desplazando. Le pongo fecha de finalización, porque yo puedo poner fecha de inicio y fecha de finalización como filtros. Lo que estoy viendo son fechas de ingreso en el sistema, ¿no? Estos contratos, pero aquí va funcionando. Lo que estamos viendo, entonces, son contratos, subvenciones, pagos directos, préstamos a México. Tienen un mapa, pueden incluso categorizar esta información. Voy a dejar de tildar todos los años y voy a seleccionar los últimos 3 años, un poco para reducir la búsqueda y que no me des problemas el sitio web. Y voy a intentarlo con estos años fiscales. Funciona un poco mejor si reduzco, digamos, el espectro de búsqueda. Entonces lo que pueden hacer es hacer clic en el ID de alguien que haya recibido una subvención o un contrato, por ejemplo, James Global Services. Y esto me permite ver todos los contratos ejecutados por este ente jurídico. Bueno, estamos en México, pero si yo hago clic en este ID, deberían acceder a información valiosa. Estoy, por ejemplo, curiosa con respecto a este tercero. Y entonces entro, Boeing, la empresa Boeing. Vemos que la agencia que otorgó el contrato fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El
El contratista estadounidense que lo obtuvo fue Boeing. Aquí podemos ver las fechas del contrato. Entonces, las obligaciones, podemos ver los montos, la cantidad comprometida de 116.2 millones de dólares. Vemos que hay un sistema de clasificación, en este caso está codificado para construir aviones. La cantidad comprometida es 116 millones de dólares, pero puede haber un potencial otorgamiento de un fondo mayor. Y podemos ver en cómo se han gastado estos fondos por fecha. Podemos ver una tabla que resume esta información. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la construcción de aviones interceptores, el F-15. Como pueden ver, esta sería una historia, por ejemplo, interesante, seguramente. Y lo que pueden hacer es, por ejemplo, ir a esta sección y obtener parte de los detalles de adquisición, de compra. Pueden ver si esto se hizo para la compra de un avión o si esto fue adjudicación directa o era a través de un contrato que se hace entre competidores a través de una licitación. Pueden ver de dónde provienen los fondos, en este caso de fondos militares de Estados Unidos. Entonces, déjenme mostrarles otro ejemplo. Voy a escoger otro distinto al que escogí en este momento. Volviendo, pueden ver, ustedes pueden ir desplazándose hacia el pasado. Si hay alguien de México que quiere que haga clic en algo específico, por favor, díganmelo. Por ejemplo, vemos estas empresas, Raytheon o Lockheed. Estas son compañías conocidas en Estados Unidos. Entonces, estamos todavía en México, ¿verdad? Sí. Y es decir, estas son... dime qué está ocurriendo aquí. Estamos viendo a empresas de Estados Unidos, por ejemplo, en este caso Boeing, que tiene un contrato con el Pentágono para fabricar, por ejemplo, aviones F-15 para Japón en México, ¿correcto? Si yo soy un periodista de México y veo esto, yo me pregunto si mi filtro está funcionando bien. Bueno, si yo soy una reportera y veo que, por ejemplo, hay un número de contrato con respecto a un contrato, yo trataría de contactar a un oficial de Relaciones Públicas del Pentágono y hacer preguntas con respecto a este contrato. Entonces, aquí podemos ver. Entonces, vamos a tener una visión amplia de qué es lo que está ocurriendo con respecto a esta contratación. Entonces, estas son, aquí podemos ver contratos más recientes, ahora que sí está funcionando bien. Déjenme hacer clic en uno de estos. Proyectos, por ejemplo, Project Services International Corporation es un proyecto del Departamento de Estado de lo que invierte son $178,000 en suministros para mascotas, por lo que veo. Y pueden ver aquí en esta parte, aquí pueden acceder a los detalles con respecto a quién recibe el contrato, como vimos anteriormente. De qué se trata, en este caso, suministros para mascotas. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que son los equipos. Aquí hay una descripción de la transacción en detalle. Entonces, alguien en el Departamento de Estado decidió gastar $200,000 en un contrato que tiene que ver con suministros de mascotas. Voy a prestar atención, por ejemplo, al tercero que veo aquí en esta tabla para ver. Esta es la misma empresa que recibe un contrato de $116,000 para protección policial. En este caso, hablamos de lo que es equipo antimotines, equipo antimotines para el estado de Guanajuato. Es decir, están enviando equipo de antimotines para la protección policial y es aquí en lo que se están gastando los dólares de los contribuyentes estadounidenses. Es decir, oficiales de prisiones u oficiales policiales mexicanos están recibiendo estos equipos de Estados Unidos. Entonces, esta página usaspending.gov es un lugar muy interesante para ver en qué se está gastando el presupuesto de los Estados Unidos, de los contribuyentes. Y
cuánto presupuesto se ha comprometido y cuánto se ejecuta. Marta, creo que había unos comentarios preguntando sobre Coca-Cola, Sierra Nevada. ¿Sabes que sí vi Sierra Nevada? Vamos a hacer otra búsqueda. Y vamos a deshacernos de México. Hagamos a todos los países extranjeros, como le gusta decirle a los Estados Unidos. Vamos a poner Sierra Nevada. Bien, voy a sacar México de países extranjeros. Palabra clave Sierra Nevada. Entonces, Sierra Nevada, que hasta donde yo sé es una compañía cervecera que me parece que esto fue parte de un incendio. Es en las montañas. Vamos a ver qué está haciendo. Ok. Esta agencia es una administración de servicios generales. Son publicadores de software. Esto es confuso. La agencia de subsidio es el Departamento de Defensa. Algo que tiene que ver con publicar software. Voy a buscar un Sierra Nevada más y voy a decir que lo que yo les estoy mostrando es justamente lo que tienen que hacer en tiempo propio. Hacer un poco de búsqueda. Vamos a ver. De nuevo, parece que hacer software y telecomunicaciones. Creo que esta es una Sierra Nevada diferente, tal vez. Vamos a seguir buscando porque luego les voy a mostrar cómo hacer búsqueda con corporaciones estadounidenses, empresas estadounidenses, pero quien sea que, por ejemplo, haya notado ese detalle, eso sería un punto para enfocarse sobre qué es lo que está haciendo esta compañía. Pero voy a hacer un poco de aclaración. En los Estados Unidos, las compañías, las industrias y otras empresas pueden gastar dinero para hacer lobbying, para tratar de convencer a los miembros de nuestro Congreso o Senado a que promulguen leyes, etcétera. Entonces, en mi hoja de tips, yo tengo un enlace a lo que yo llamo la divulgación de lobbying. Y muchas veces le pregunto a las personas en otros países si tienen algo así. Y ellos me dicen, bueno, esto muchas veces se hace de manera privada en algunos sitios y en Estados Unidos esto se hace de manera pública y si no te registras como un lobista vas a la cárcel. Entonces, añadir de estos reportes de lobbying en actividades trimestrales se hace ahí y luego podemos bajar y podemos ver quién está registrado para si ustedes quieren ver quién es el lobista o quién es el cliente por nombre o el tipo de reporte. Pero si bajamos, todavía estamos viendo la página de usaspending.gov. Bueno saberlo. Gracias por decirme. Señores, eso fue Unisao del equipo Adhesion, dando un poco de asistencia. Bueno, Yunis, ahora puedes ver la data de base de Lobbying Disclosure, ok, entonces registros y actividades trimestrales, bajamos hasta donde dice Foreign Entities, y seguimos bajando y elegimos un país. A mí me dio curiosidad Ucrania. Si Ucrania, con todo su caos, está tratando de convencer a los Estados Unidos a que le mande fondos. Así que tengo curiosidad para obtener esos fondos. Tiene que convencer a los miembros del Congreso para que lo aprueben. Entonces, voy a buscar reportes sobre Ucrania para ver si alguien representando Ucrania está haciéndolo bien en los Estados Unidos. Voy a actualizar el año reciente aquí, el sistema de archivamiento. Y veo que una compañía de lobbying que se llama Brownstein Hyatt Farber Schreck
ha estado haciendo lobbying por parte de intereses ucranianos a nombre del cliente SCM Consulting Limited y también Hogan Lovells por parte de North American Interpipe. Antes de eso, no hubo lobbying hasta que hubo un incidente en 2020. 3 solicitudes en 2018, pero aquí definitivamente hay un aumento. Así que para aprender sobre qué están haciendo el lobbying, hay que darle clic al enlace y vemos el formulario de registro de lobbying. Esta es la organización Brownstein Hyatt Farber Schreck en Washington, D.C. Hay un contacto con número telefónico y un correo electrónico, así que les puede contactar directamente y preguntar qué está pasando aquí. El cliente es SCM Consulting Limited. Yo diría que ellos son potencialmente una empresa offshore. Pero, por ejemplo, hay un nombre de lobista, Samantha Carl Yoder, que es un individuo en Washington, D.C., que ahora va a la colina del Capitolio y le está preguntando, le está pidiendo a miembros del Congreso que se involucren en temas específicos de lobbying. Les está preguntando sobre temas con relación a acceso a mercados financieros en Estados Unidos y ella está extrapolando de esto, tratando de asegurarse de que los ucranianos puedan obtener visas y que puedan tener acceso a los mercados financieros en Estados Unidos. Pueden bajar incluso más y pueden ver quiénes son las entidades extranjeras. Está Metinvest, que es una compañía holandesa, y Azovstal, que es una compañía ucraniana, ya la conocemos. Y podemos seguir bajando y nos adentramos un poco más en entidades extranjeras adicionales de Ucrania con una dirección local. Hay una compañía en Mariupol, una compañía holandesa. Y aquí en la parte de abajo hay una entidad adicional en Kiev que se llama Ukrtelecom. Así que si están en Ucrania y se preguntan qué es lo que está haciendo su gobierno para tratar de convencer a Estados Unidos de algo, entonces pueden ver esta información. Lo que está haciendo, por ejemplo, North American Pipe. Y pueden ver el contacto, pueden ver su número telefónico y su correo electrónico. Si los contactan y les dicen, noté que están registrando lobbying por parte de Ucrania en un tema en particular, ellos les van a responder. Es decir, ellos están viendo ese correo electrónico, no es una información arbitraria. Los lobistas les interesa, les voy a mostrar esto. A los lobistas aquí es Norm B. Coleman. Y esto es lo que ellos solían hacer, por ejemplo. Aquí es donde empiezan a ver la transparencia de verdad y también algunas cosas preocupantes. Este señor, Norm B. Coleman, era un senador estadounidense de los 2003 al 2009. Esto significa que tiene mucha influencia. Él es amiguito de muchas personas. También tenemos a Ivan Zapien, que solía ser jefe de personal del senador estadounidense Robert Menender. Tiene buenas relaciones. Aquí otro lobista. Estas son personas que se fueron de la oficina pública y tomaron trabajos privados bien pagados y luego presionaron al Congreso para que promulgue leyes y regulaciones. Y lo que estos lobistas están haciendo, pueden ver que todos tienen algún tipo de afiliación gubernamental previa. Fueron contratados por una compañía estadounidense que produce tuberías de acero en Ucrania y está basada en Houston, Texas. Entonces, esta compañía busca asistencia con relaciones de gobierno para impactar las leyes de comercio y obligaciones de Estados Unidos. Es una cuestión de ver qué leyes están buscando promulgar relacionado al país. La entidad extranjera, en este caso, es Interpipe Ukraine, que me imagino que es una compañía hermana, y está el primo de David Kaplan aquí, que es interesante. Para aclarar, es una broma, no hay relación. Perdón. Marta, estos grupos no tienen que hacer reportes de manera periódica
o es solamente para el lobismo doméstico? Sí, tienen que hacerlo de manera trimestral y hasta ahí va, trimestral. Marta, hay 3 preguntas relacionadas a esto. Creo que la primera es, alguien se le pasó la parte de búsqueda porque están preguntando, ¿cómo sabes que este lobbying es de Ucrania? Sí, gracias por bajarme el ritmo. Estos reportes trimestrales, según recuerdo, son como que buenos datos de quién va a almorzar con quién. No sé si podría sacar uno de esos. No creo que con estas entidades extranjeras vamos a obtener ese nivel de detalle, pero la manera en la que yo encontré el país fue, tienes esta, digamos, casilla de búsqueda, si vas al sitio web y bajas a Foreign Entities o entidades extranjeras, eliges el país. Aquí, digamos, éramos con Uruguay. Y tenemos 2 resultados de búsqueda para Uruguay. No me sorprende. Gracias. La segunda pregunta es si esta información siempre es confiable y no está sujeta a manipulación o corrupción. Hay personas que tienen la responsabilidad. Entonces, ¿es confiable? Sí. ¿Es completa? No. O personas de otros países, lobistas, miembros del Congreso, sí pueden hacerlo bien sin registrarse. Sí, pero hay gente que va a la cárcel por ello, así que esto se enfuerza. Entonces, no es perfecto, pero los reportes que ustedes ven son migajas muy fuertes, digamos, para llegar a alguna parte. Aquí buscamos Taiwán, que al menos de esta manera el gobierno estadounidense se reconoce como un país extranjero. Así que esto es bastante interesante para mí. Yo tengo una pequeña obsesión con atún. Entonces, ¿por qué Bumblebee Foods está haciendo lobbying vía Taiwán? Pero para la persona que no estaba segura, perdón, ¿cómo llegué ahí? Pueden ver de la búsqueda que acabamos de hacer cómo vamos a Foreign Entities y ahí se encuentra su país. ¿Había otra pregunta, Eunice? Sí. La última pregunta es, ¿cómo es diferente esto de la base de datos FARA? Que creo que es la base de datos del acta de registro de actores extranjeros. Sí, es bueno que hagan esta pregunta. La diferencia es que están haciendo una divulgación pública en FARA sobre quién está registrado para representar un país, pero aquí en la divulgación del lobby de senadora tiene un poco más de información sobre cuáles son los temas que leyes están tratando de promulgar. Entonces hay un cruce ahí. Se puede registrar para ser lobista para Ucrania, pero sin hacer nada. Y aquí, digamos, están registrados y están haciendo lobby sobre esto. Esto no son historias completas, son pequeñas migajas para empezar a hacer preguntas. Entonces, luego, la siguiente pregunta para mí es, obviamente, estos miembros del Congreso, ¿qué están pensando? ¿Qué están haciendo en mi país? Vamos a congress.gov, es un sitio web que muestra esto. Pueden entrar y ver el Congreso actual, pueden ver todos los congresos de todos los años, pueden ver legislación, miembros, nominaciones, registros congresionales. Entonces voy a elegir el Congreso actual. Aquí es donde la gente empieza a gritar. Voy a meter Sudáfrica porque me acuerdo que la gente gritaba esto de una manera alegre. Así que voy a ver qué leyes están siendo introducidas o consideradas. Esto está relacionado con Sudáfrica. Y veo que un demócrata de California que está en el Comité de Asuntos Exteriores introdujo una legislación para una colaboración renovada, decisiva y robusta para luchar contra el 19 en toda África. Aquí el registro del Congreso hablando sobre
propuestas de reparaciones para afroamericanos en los Estados Unidos. Aquí también hubo un proyecto de ley de la República de Carolina del Sur para renovación de cuidado de salud, de erosión de cuidado de salud. Aquí la H significa casa y cuando veo que es una casa de Senado, esto significa que quizás tiene más impulso, pero ¿qué es esto? Esto es solamente el título, así que le damos clic al proyecto de ley en sí. Este proyecto de ley prohíbe el uso de fondos federales para apoyar y facilitar negociación o aprobación de cualquier medida en la Organización de Comercio Mundial para anular los derechos de propiedad intelectual, incluyendo el waiver propuesto por India y Sudáfrica a suspender ciertas provisiones del acuerdo de los aspectos relacionados al comercio de propiedad, derechos de propiedad intelectual para facilitar la prevención la contención y tratamiento de COVID. Ahora mismo tengo mucho respeto por los intérpretes. Entonces, lo que están haciendo ahora mismo, están tratando de que se les ocurran medicamentos, vacunas para COVID-19 y que deberían poder mantenerlos privados y patentados. Y en India y Sudáfrica, ellos quieren que no haya patentes o derechos de propiedad intelectual cuando se trata de COVID-19 y esta ley detendría eso. Así que hay 600 tratamientos nuevos que están siendo desarrollados, 130 vacunas y pruebas clínicas. Y los que los están desarrollando, obviamente quieren quedarse con todos los beneficios. Algo interesante sobre esta página es que tenemos este proceso en los Estados Unidos sobre cómo una ley que es propuesta se vuelve una ley. Entonces, primero se propone, habrá una serie de audiencias, pasa al Senado, pasa a la Casa, o a veces pasa a la Casa y luego pasa al Senado y luego al presidente y luego se vuelve una ley. Este filtro, el proceso, significa que casi todos nuestros proyectos de ley no se vuelven leyes. Una resolución es algo que llamamos, pero no tiene sustancia ni poder. Si es una resolución, puede que en una casa se pongan de acuerdo al respecto. Algo que es un registro congresional no tiene realmente peso. Significa que quizás tenemos que pasar esta ley, por ejemplo, para estudiar la posibilidad de hacer reparaciones. Aquí hay otra. Digamos que estando en un país con ciertas aves que necesitan conservación, como albatros. Aquí en los Estados Unidos podemos ver, es típicamente como yo utilizo esta herramienta. Hay un demócrata de California, Alan Lowenthal, que parece que le importan estas aves y su conservación. Entonces, si están escribiendo sobre los petreles o los albatroces, que es un miembro del Congreso de Estados Unidos, y lo pueden contactar y preguntarle por qué te interesa esto. Si regresan al lobbying, puede que encuentren que hubo un poco de lobbying al respecto. Ahora mismo no vamos a ver contribuciones de campañas, pero también hay información sobre eso. Entonces, en lo que se refiere al tiempo, del cual no tenemos mucho, creo que vamos a mirar la Oficina de Éticas Gubernamentales para ver formularios de desligue de responsabilidad, de divulgación, porque los americanos trabajando en su país tienen que divulgar cuáles son sus finanzas. Y les voy a explicar cómo hacerlo. Esto implica en lo que invierten, qué tipo de títulos, valores tienen, qué tienen en sus cuentas bancarias, con el objetivo de ir a esto. Deben ir a la Oficina de Estados Unidos para Ética y pueden acceder a documentos éticos e ir a la sección en el lado derecho y pueden ver la información revelada por los funcionarios en este sentido, con respecto a sus bienes. Y hacen clic en este banner, es decir, ahí afirman ustedes que no están haciendo algo ilícito con esta información, van a la parte inferior y pueden usar este filtro. Y escribo, por ejemplo, Islandia.
Escribí Islandia. Este sitio web que es un poco lento. Hubo un caso de un embajador un poco controversial, islandés. Denme un segundo. Si surgen algunas preguntas mientras vemos esto, por favor, ténganlas allí listas para ser formuladas. Y se clic en el banner. Ahora entonces estoy escribiendo acá en el filtro. Debo decir que este sitio web se quedó congelado. No me deja avanzar para poder entonces ver si el registro lo muestra en pantalla. Un segundo. Bueno, el siguiente que quiero mostrarles es donde las personas de mi país están trabajando y cómo puedo ver qué tipo de actividades están haciendo. Hay una página que usa esta ley de acceso a la información para hacer una revisión de las visas y pueden obtener información en detalle con respecto a los tipos de visa. Pueden ver, por ejemplo, en este caso, en la pestaña Green Card o tarjeta verde, yo puedo ver, digamos, aquí, gente de otro país trabajando en Estados Unidos bajo un programa de visas. Entonces, lo que puedo ver, en este caso, que en el 2022, puedo revisar cuántas personas con ciudadanía de India han venido a trabajar en Estados Unidos y puedo ver los empleadores más significativos como Amazon en el primer lugar, Microsoft, Infosys, Tata Consultancy Service, que básicamente los contrata y los destaca en firmas técnicas. Puedo ver Walmart. En este caso, puedo ver qué tipo de trabajo tienen estas personas que tienen estas visas. En este caso, veo muchos que tienen que ver con el sector tecnológico. Si quiero ver en particular un individuo, puedo hacer clic aquí en ese individuo y puedo ver, en este caso de Walmart, el salario de esa persona, que era de $133,000. Este es un promedio, ¿no? Este es el individuo que es o la individua que ha recibido esta visa. Son visas de tipo H1B y aquí de hecho vemos el promedio de salario para este tipo de persona contratada bajo ese esquema. Voy un poco más atrás. Puedo ver cuántas personas con ciudadanía de India están trabajando en Silicon Valley y puedo ver qué tipo de trabajos estas personas tienen. La mayoría de ellos, como podemos ver aquí, es ingenieros de software. Hay una persona acá en eBay, por ejemplo. Esta persona hace $160,000. Aquí está el nombre del individuo que está trabajando y quién le otorgó el trabajo respectivamente. Muchos trabajos tecnológicos, como podemos ver acá. También pueden comparar entre países, digamos, comparar distintas ciudades. ¿Alguien quiere que busque algo en particular de alguno de sus países? Por favor, díganmelo. ¿Alguien dijo Rusia? Muy bien. Sí, vamos a ver entonces con Rusia. Voy a ver en 2021 Rusia, a ver si alguien obtuvo permiso de trabajo. Nuevamente, empleos vinculados con la tecnología, varios, casi 100 están acá en esta empresa. Este patrono, EPAM Systems. Vamos a ver quién está trabajando en Google. Esta persona, por ejemplo, aquí aparece el sponsor de la visa, quien ayudó a que le otorgaran la visa. Aquí podemos ver el rango salarial. Aquí vemos también un registro de personas a las que les fue negada la Green Card o el permiso de trabajo. Y podemos ver en el caso acá de Google, donde estaba haciendo la búsqueda, las personas de dónde vienen. Esos que están trabajando en Google, de China, India, Australia, Corea del Sur, alguien de Nueva Zelanda. Esta fue una pregunta. Por ejemplo, aquí otras personas preguntaron Egipto, Suiza. Vamos a ver Egipto.
Números bastante pequeños, debo decir. Es interesante que hay un doctor, hay una niñera incluso, como pueden ver aquí. Un poco sospechosos, quizás pudiese considerar, pero bueno. Tenemos a esta persona, Sayed Saad Ali. Tenemos un farmacéutico, un par de doctores, como podemos ver, que están ubicados en un hospital en Maine. También tenemos una persona en Washington, Missouri, que trabaja con adultos mayores. Y alguien mencionó otro país, Suiza o Afganistán. Bueno, pues podemos estar todo el día revisando Afganistán y sería muy interesante. Y también están vinculados con otra historia. Y bueno, ¿estas visas a qué tipo de historias nos pueden conducir? Pregunta alguien. Bueno, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la tecnología indios que vienen a Silicon Valley y están viendo que tienen buenos salarios, pero ellos nos envían todo este dinero a India. Pero a veces hay otros casos donde toda una comunidad depende del dinero que envía este estudiante. Entonces quizás hay que prestar atención a la situación competitiva de educación en India o a la aldea a la que se está enviando parte de este dinero. Entonces vemos todo el esfuerzo que hacen quizás estas personas para obtener estos trabajos calificados. Entonces hay, por ejemplo, uno puede ver las anécdotas del individuo o de la aldea y tener una imagen, un escenario mayor. Quizás, por ejemplo, ver, hubo una investigación en donde se reveló, por ejemplo, que habían 9 estudiantes de India viviendo en un solo lugar porque no pueden comprar una casa sin gastar millones de dólares. $160,000 suena como mucho dinero hasta que tienes que comprar una casa y ves que el precio es superior y muchos de ellos no pueden comprar una casa. Entonces, creo que, por ejemplo, el caso de los doctores egipcios también es interesante y uno puede, por ejemplo, contactar a estos doctores egipcios. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una falta de doctores significativa y, bueno, muchos doctores de Estados Unidos no quieren ir a comunidades remotas y entonces quizás hay doctores de otros países que sí están dispuestos y entonces hay una pérdida de doctores calificados en esos países porque se van a, por ejemplo, a Estados Unidos. Aquí podemos verificar cuántos países están perdiendo trabajadores calificados de la salud porque estos trabajadores se van a Estados Unidos. Yo le estoy aquí lanzando varias ideas, ¿no? Para que ustedes puedan tener estas herramientas y buenas ideas para cuando usen y jueguen con estas herramientas. Hay otras preguntas vinculadas con esto y la primera es ¿cuán creíble es este sitio web de visas? Y alguien más pregunta si esta base de datos es realmente amplia. Sí, este es un sitio bastante amplio. Ellos están haciendo búsquedas a través están haciendo búsquedas cuantificando y recopilando todos los datos del Departamento de Ciudadanía de Estados Unidos. Y, por ejemplo, hice una búsqueda con Afganistán y encontramos varios cocineros, trabajadores de la construcción, y quiero ver cómo difiere esto con otro periodo temporal, como por ejemplo 2015 o 2019. Y como pueden ver, esto fue hace varios años, pero todavía hay un número mínimo de green cards. Las personas de Afganistán normalmente obtienen otro tipo de visa. Aquí hablamos de visas de trabajo, pero normalmente las personas de Afganistán obtienen visas más que todo de asilo o de protección. Y porque recuerden que cuando se solicita una visa de trabajo tiene que verificarse la condición de que una persona de Estados Unidos no puede cubrir ese trabajo para poderse otorgar ese tipo de visa. Por ejemplo, podemos ver aquí un doctor que trabaja en un hospital, una persona que decidió trabajar en Estados Unidos. Por ejemplo, un artista de la preparación de sándwiches. Bueno, en interés del tiempo voy a seguir
con lo que tenía pautado en la presentación, pero bueno, voy a mostrarles algo similar que es otro sitio web muy creíble, sobre todo aquellos que me preguntan con respecto a la credibilidad. Estas son herramientas bastante confiables porque trabaja con datos oficiales. En Import Genius debes loguearte. Deberían registrarse y revisar. Por ejemplo, cuando normalmente ustedes envían algo de Estados Unidos a otro país, siempre recuerden que uno debe llenar un formato describiendo lo que está enviando. Estos son los formularios de aduana, como los denominamos. Y en Import Genius se recopila toda esa información con respecto a los formularios de aduana. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, yo uso esta herramienta un montón y la usé durante la pandemia para realizar búsquedas y ver si había, por ejemplo, falta de un bien determinado. Y aquí puedo ver qué es lo que entra y qué es lo que sale de Estados Unidos, por ejemplo, de Xinjiang. Podemos obtener datos de todos estos países que se muestran en el menú desplegable y normalmente hay muchas cuentas de periodistas, de hecho, que usan esta herramienta. Voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para propósitos de demostración. Y esto nos debe llevar a hace 2 días, por ejemplo, en el caso de esta búsqueda que hice con Xinjiang. Por ejemplo, artículos que entran y salen de Estados Unidos. Y yo puedo mirar solo bienes que son importados, pero también puedo ver bienes que salen. Es muy interesante. El usar esta herramienta me ha permitido ver lo que son, por ejemplo, las personas que están en campos de reeducación, son forzadas a hacer cosas, por ejemplo, al uso de extensiones capilares, y vemos que se importan este tipo de cosas. Por ejemplo, vemos aquí hay información con respecto a containers. Hay artículos que no se permiten ingresar en Estados Unidos. Aquí podemos ver un detalle de un envío. Aquí tenemos una compañía, Cold Foods, que está ubicada en Dublin, California, que está importando un tipo de comida de mar. Y por ejemplo, la parte notificada es una empresa que hace el envío, un broker. Aquí tenemos quien envía específicamente. Es un producto acuático y es que está ubicada en el área de Xinjiang. Y aquí vamos con frecuencia a utilizar una dirección detallada, y lo cual nos va a permitir llegar a otro tipo de información. Pueden ver los detalles del producto, en este caso un container con estos productos de mar. Y algunas veces pueden ver marcas en el paquete. Aquí no las podemos ver. Entonces, de esta manera, si yo estoy haciendo una investigación acerca de qué está importando Estados Unidos desde Xinjiang, puedo probar a hablar con esta empresa y puedo tocar la puerta en la compañía importadora. Y haciendo esto, yo he visto, por ejemplo, que hubo una empresa que estaba importando agujas a medida que se preparaba Estados Unidos para enfrentar el tema de la pandemia. Alguien sugirió que Import Genius va a ser muy útil para Venezuela, por ejemplo, si quisiéramos investigar Venezuela. Sí, yo lo he hecho, de hecho. Vamos a escribir Venezuela un momento. Acá tengo un colega, Joshua Gooden, quien ha trabajado mucho con el tema de Venezuela, y él también tiene una cuenta y hicimos una búsqueda en conjunto. Vamos a ver un momento. A ver qué es esto. Deben entrar en cada uno de estos. Y yo hice un proyecto temprano este año donde usé cada ítem que se trajo a Rusia antes del comienzo de la guerra, antes de la invasión a Ucrania. Entraron miles de productos. Entonces revisé por 20 días
productos vinculados con COVID y estuve abriendo cada uno de los enlaces, viendo cada uno de los envíos. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenemos una empresa suiza donde el broker que hace la transacción es potencialmente, está ubicado en Holanda y quien hizo el envío, bloqueó sus datos, no está disponible, pero todavía podemos leer el número de container. Son líquidos peligrosos, gas liquificado. Y la única razón por la cual Venezuela hizo este envío, porque, es decir, este envío no tenía que ver con Venezuela, sino que había lenguaje legal. Está nombrado Venezuela en esta descripción. Hubo un lenguaje legal por lo cual la base de datos lo ubicó aquí. Es por ello que debemos abrir cada cosa que descarguemos para efectivamente descartar que tiene que ver con Venezuela o no. Y por ejemplo, quien envía está en Estambul, el broker está en Venezuela y la persona que recibe está en Venezuela. Esta es una demostración muy buena de, por ejemplo, cómo funciona esto. Si, por ejemplo, si hay una empresa que pasa a través de Estados Unidos y tiene que ver con Venezuela, toda esa información va a estar mostrada aquí. Y aquí, por ejemplo, tenemos la dirección en Venezuela, la empresa en Estambul de donde se origina el envío. Vamos a ver una más. Por ejemplo, vemos una Toyota Land Cruiser que viene a Venezuela, pasando por Estados Unidos. Alguien en los Emiratos envía un vehículo a Venezuela, pasando por Estados Unidos, y pueden ver una moto también que se envía, una Suzuki, algunos vehículos que son enviados de los Emiratos hasta Venezuela. Bastante intrigante. Hay 3 otras preguntas. Una es una sugerencia donde puede hacerse una auditoría de las orquídeas importadas a Estados Unidos y la otra tiene que ver una pregunta. ¿Cuánto cuesta la herramienta? Por ejemplo, por un periodista, ¿cuál es el costo de Import Genius? Ellos dan descuentos, pero también ellos otorgan cuentas gratuitas para los periodistas. Es bastante económica. Ellos, como empresa, entienden el valor para los periodistas de estos datos porque las usamos para hacer seguimiento, la cadena de suministro, personas que están evadiendo las sanciones y ellos apoyan este trabajo. Vemos, por ejemplo, varias cosas que tienen que ver con orquídeas y lenguaje vinculado con orquídeas, lo cual ubica esto en esta base de datos. Por ejemplo, una empresa que se llama Orchid Island Creations. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una empresa donde vemos que quien envía es una corporación azucarera de Taiwán. Y las orquídeas crecen cerca de mi casa. Esta es una dirección cercana a mi casa, que es en California. Vemos que el broker se encuentra en San Francisco. Entonces vemos que estos productos se deben mantener en una temperatura de 19 grados centígrados. Las características del container. Esto es muy interesante para mí porque ellos afirman en aromas que todas las orquídeas se cultivan a nivel local, lo cual me da risa. Y vemos que esto ocurrió en octubre del 2022. Vemos un container con 613 cartones de estas orquídeas de Taiwán que llegaron a esta área donde ellos afirman que todas las orquídeas son cultivadas localmente. Si voy con mi mamá quizás y le muestro esto. Bueno, es una historia que tendría mucho interés local mostrar, digamos, esto. Y la otra pregunta tiene que ver con la carga aérea. Si se incluyen los datasets y también hay información con respecto a los formularios que se llenan o simplemente se limita esto a los datos de los puertos de entrada o egreso. No, es porque la ley que ordena esta transparencia se aprobó en 2013.
es la ley de 2013. Todas estas empresas, Walmart, Intel, Amazon, están actualmente haciendo lobby en el Congreso de Estados Unidos y en la agencia de aduana para impedir estos esfuerzos de transparencia. La razón por la cual han hecho, en la cual no han tenido éxito, es que la ley del 2013 afirma que esta información debe ser pública. Y esto antes de que la carga comenzara a moverse la carga en aviones, porque normalmente se estaba moviendo la carga a través de trenes y camiones. Por lo cual estamos haciendo un esfuerzo para continuar con este tipo de transparencia, por lo cual varias organizaciones de periodistas están haciendo presión para que más de estos datos se encuentren disponibles. Exacto, la idea es que estos datos sean accesibles y como dijo Marta, muchas historias pueden escribirse a partir de estos datos disponibles. Hay cadenas de suministro que tienen alcance global y tienen que ver con alimentos, medicinas, así que pueden utilizar todos estos datos para ver qué se está enviando de forma internacional y de hecho, uno de los Pulitzers de Marta tenía que ver precisamente cómo la cadena de suministro de comida de mar tenía que ver con un caso de esclavitud, productos que terminaban en Estados Unidos. No hay forma que hayamos hecho este periodismo que llevó a la liberación de 2.000 personas sin haber revelado estos datos y sin haber hecho seguimiento a los vínculos con compañías de Estados Unidos. De nuevo, nuevamente, como dije, teníamos una investigación, como les dije, con centros de reeducación y muchas organizaciones usan cómo se producen abusos laborales por parte de las corporaciones en Estados Unidos y en otros lugares. Y al hacerlo, lo que hacemos lo que sabemos hacer mejor, hacer responsables a esos que detentan el poder con respecto a sus abusos. Es decir, como dijiste anteriormente, son productos que terminan en nuestras fronteras. Entonces, Sure. Eunice, you want to chime in with Yes. a few more questions? There's a whole bunch. Eunice, sí, hay varias. Vamos a pasar al comienzo. Mencionaste algunos puntos alarmantes. ¿Cuáles son los que deberían estar buscando en estos registros? Let me add on to that, Déjame añadir a esto, Marta. Una de las herramientas favoritas que hemos utilizado a través de los años son las auditorías y otras agencias. Sí. ¿Crees que puedes añadir un poco al respecto? Sí, la oficina del inspector general para USAID va a estar usando la asistencia de va a estar utilizando la oficina de asistencia exterior. Van a tener que tomar notas. Ellos auditan lo que son puntos alarmantes para asistencia al exterior. Vamos a ver el dashboard de investigaciones en Ucrania. Ellos están investigando cómo el USAID está gastando dinero en diferentes sitios, así que pueden ver todo tipo de detalles. ¿Cuánto se ha gastado en ONGs y contratistas cuando el USAID dice estamos mandando tanto dinero a Ucrania? No, en realidad lo estamos enviándolo a Estados Unidos y organizaciones internacionales que luego gastan el dinero para comprar cosas para Ucrania. Por ejemplo, el programa de comida, el World Food Programa ha recibido mucho dinero. Podemos ver quién ha viajado y a dónde fueron. Esto es solamente USAID.
Aquí hay divulgaciones o quejas. Han tenido dos casos de robo, dos casos de conflicto de interés, una disrupción de programa debido al conflicto militar. Pueden ver resúmenes de caso y pueden entrar los detalles. En abril de 2022, la oficina del inspector general recibió un reporte de que se robaron suministros de la organización pública que abastecía y refirieron un caso que tenía que ver con el acta de libertad de información. Entonces, esto pasa a la siguiente pregunta. Ellos preguntaron si esta petición de información se puede hacer por reporteros de otros países o solamente de Estados Unidos. Cualquiera puede hacer esta solicitud de información y van a encontrar oportunidades para hacer esto en esta parte de abajo. En la mayoría de los sitios de gobierno federal no tienen que ser un ciudadano estadounidense para hacerlo. Sí, tenemos una guía en nuestro sitio que les va a mostrar cómo hacerlo. Hay buenos sitios también, sí. El punto es que cualquiera puede solicitar información aquí en el Departamento del Estado. Ahora simplemente hay un formulario para llenar. Y si se les niega acceso a los datos por alguna razón, hay alguna apelación, sí. En GIJN les podemos ayudar incluso a hacer esta apelación. Para mí, yo hago solicitudes del Acta de Libertad de Información a otros países y mi reto principal es encontrar personas que traduzcan para mí, para poder hacerlo en su idioma. Pero como tengo colegas en varios países, entonces puedo hacerlo y GIJN también me puede ayudar a hacerlo. Una vez hice la misma solicitud en 105 países y sorprendentemente tuve algunas respuestas. Fue sobre terrorismo, gente que había sido procesada por terrorismo. Hemos encontrado que muchos países utilizaban sus leyes antiterrorismo para detener a las personas a que se expresen de manera pública. Los acusaban de ser terroristas. En Turquía, por ejemplo, cualquier persona que decía algo en kurdo, eso era un acto de terror. Entonces, sí, buena pregunta. Lo pueden solicitar en cualquier parte. Mucho de lo que les mostré el día de hoy los puede llevar a ello. Ya que estamos en el tema en el sitio web del Departamento del Estado de Estados Unidos, hubo una pregunta: si quiero verificar las contribuciones del USAID en Perú, en particular la transparencia de proyectos públicos, ¿qué páginas debería explorar? Empezaría con la página de existencia en el exterior, Foreign Assistance, pero también llamaría al número telefónico de los medios del Departamento del Estado y ellos les tienen que mandar una respuesta. Les darían un correo electrónico y les tienen que mandar una respuesta, pero si les hacen preguntas específicas sobre ese programa, entonces ellos van a llamar a alguien de su mesa de Sudamérica para que les prepare una respuesta. Denles una fecha límite, aún no sea verdadera. Ok, la siguiente pregunta es si hay una manera de encontrar a contratistas sancionados o personas de ciertos países que el gobierno estadounidense no puede contratar. Sí. Es la tesorería de OFAC, el Treasury OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros. Entonces fuimos a treasury.gov, Oficina de Control de Activos Extranjeros o Office of Foreign Assets Control. Y bueno, yo sé cómo hacer esta función de búsqueda porque hay todo tipo de registros en esta lista. Así que empezamos con cosas como, por ejemplo, una lista de nacionales especialmente designados. Quizás se les pase a alguien. Entonces yo hago esta búsqueda cuando estoy tratando de encontrarlo. No es genial, pero digamos que, bueno, vamos a elegir a Afganistán. Empiezan, perdón. Hay 73 resultados de individuos o entidades que son sancionados y les pueden dar clic y hay más detalles al respecto.
Entonces, esa es la respuesta rápida. Sí, hay transparencia. ¿Y cuáles son las mejores fuentes para el gasto militar de Estados Unidos o asistencia militar? Tenemos esto en nuestro tip sheet. No lo mencioné el día de hoy, pero hay sitios excelentes. Entonces, si van a nuestro sitio web, pueden ver cuáles son algunos de los sistemas de armas específicos y soporte que provee Estados Unidos. Pueden ver el artículo de la base de datos de defensa. Tienen que, de hecho, bajar todo y pasar un largo rato buscándolo. No se ve muy bien. Pero si van a este enlace que está en la hoja de tips, por ejemplo, el Foreign Military Sales, los gastos militares en el exterior, financiamiento o entrenamiento, es algo que yo hice con la historia de Honduras, donde las policías de Honduras le dispararon a un niño de 15 años. Y fue hasta el sitio web de Educación y Entrenamiento Internacional y pude ver de que estos policías habían sido entrenados por los militares de Estados Unidos. Entonces, en efecto, el Departamento de Defensa tiene que publicar todo esto. Está normalmente atrasado un año, pero les muestra qué armas están siendo vendidas en qué países. Gracias por eso. Hay una pregunta bien específica para el Reino Unido. Ha habido mucha preocupación en el Reino Unido recientemente sobre los think tanks del exterior. Y aparentemente son financiados por entes no gubernamentales estadounidenses, pero no son transparentes y no hay muchas herramientas de investigación para los periodistas del Reino Unido para investigarlo. Entonces, ¿alguna idea cómo pueden investigar la influencia de Washington? Sí, supongo que GuideStar busca información de entidades sin fines de lucro. De hecho, ayer miraba aquí y encontré algo muy extraño sobre Suecia, pero quizás encuentren algo similar para el Reino Unido. El Banco de Suecia, el Banco Sweden Tertiary Foundation, tiene 130 millones que supuestamente son de sin fines de lucro de Estados Unidos, pero que son invertidos en acciones en Estados Unidos. Pero como han creado una fundación sin fines de lucro, no pagan impuestos y obtienen este dinero que va a compañías en Estocolmo. Entonces, pueden ver estos formularios de impuestos que son públicos y pueden ver cuánto dinero tienen entrando, la ganancia total. Algo interesante en estos formularios de impuestos es que la compensación para los ejecutivos y el director de estos fondos de inversión suecos que están obteniendo subvenciones en Suecia. Este es su nombre, el gerente general que gana $200,000. Esto todo es sin impuestos porque es una organización sin fines de lucro y yo no sé las legalidades. Tenemos organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos que tampoco pagan impuestos porque supuestamente benefician a la sociedad y esto solamente está beneficiando a Suecia. Es extraño, no sé. Entonces me pregunto si hay algo similar en el Reino Unido en esta búsqueda en Guide Stories. Nos está acabando el tiempo. Sí, solo para corregir. El IEA es el Instituto de Asuntos Económicos. Hubo una pregunta sobre cómo estudiar las actividades de diferentes ONGs, como por ejemplo la USAID. El USAID es una organización gubernamental, no es una organización sin fines de lucro y por ende hay mucha información. Pero también GIJN ha notado que recientemente USAID se está volviendo menos y menos transparente y estamos tratando de entender todavía por qué ha sido así. Creo que es ¿me dijiste NID? NID, sí, el National Endowment of Democracy. Buscaría también los gastos estadounidenses para ver qué es lo que el gobierno estadounidense cuánto está gastando para que esta agencia vaya a trabajar en otros países. Entonces voy a GuideStar y podemos ver cuánto dinero, cuáles son los activos y lo más importante, sus formularios fiscales para ver
qué es lo en qué están gastando su dinero y cómo, de dónde va y a dónde va y de dónde viene el dinero. Lean estas cosas lentamente. Van a empezar a sacar granos de datos de ello. No se apuren. Si puedo entrar rápidamente, Eunice, porque en efecto estamos llegando al fin. No sé si podrías decir algo sobre todos los registros que no hemos mencionado. Bueno, una de las cosas geniales sobre ser un periodista estadounidense es que tú creces asumiendo que puedes acceder a los registros públicos. Si estás cubriendo, ya sea si estás cubriendo una noticia municipal o las cortes, tienes acceso a grandes cantidades de datos. Puedes buscar registros corporativos o de propiedad o municipales. Hay varias bases de datos. Si estás buscando el trasfondo de una persona, por ejemplo, quién estuvo activo en un momento en los Estados Unidos, puedes incluir todo esto en un chequeo detenido. Sí, no me di cuenta a lo mimada que era hasta que empecé a trabajar en países en el exterior. Hay países, por ejemplo, todas las propiedades que tiene Donald Trump, todo eso está disponible de manera pública. Por otro lado, si ustedes son periodista boliviano, si quieren encontrar bolivianos involucrados en casos de corte en los Estados Unidos, pueden encontrar las transcripciones de corte, dónde se ubican ahora, si quiero escribirles una carta, por ejemplo, en qué prisión están. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para ver esta herramienta, pero sí creo que es posible, posible entender qué es lo que está pasando en su país en base a los registros de corte de su país. Y, por supuesto, los registros de corporaciones que tienen que ser hechos periódicamente, copias legales. Sí, el permiso de intercambio de seguridades son algo que las corporaciones tienen que declarar. Y si no se hace bien, pueden ir a la cárcel. Así que es bastante confiable. Siento que recién estamos empezando. Quizás esto daría para todo el día, pero hemos tenido más de 150 personas durante la mayor parte de este webinar. Ha sido genial. Déjame pasarte la posta una última vez para ver si tenemos algún comentario para concluir. Y sé que es mañana, tarde, noche para diferentes personas, pero quiero decir que los respeto y admiro mucho por el trabajo que hacen. Sé que no es fácil en muchos sitios y realmente quiero que sepan cuánto admiro su integridad y dedicación. Y bueno, motivémonos mutuamente con este trabajo. De vuelta a ti, Marta. No eres solamente una periodista brillante, pero también una educadora. Has entrenado a tantos periodistas en cómo luchar la gran lucha, hacer buenas investigaciones. Tuvimos un panel en una conferencia nuestra hace unos años sobre la trata de personas. Todo el mundo hablaba. Ella había entrenado a varios. Así que un par de generaciones ya que están siguiendo tus pasos y realmente te agradecemos por ello, por tus contribuciones. Entonces, gente, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Antes de cerrar, quiero agradecer al equipo de GIJN, especialmente a nuestros intérpretes que estuvieron trabajando silenciosamente, pero de manera muy responsable en el fondo. Gracias a nuestra audiencia por sus excelentes preguntas el día de hoy. De nuevo, un gran agradecimiento a nuestra ponente Marta Mendoza de Associated Press. Por fin, asegúrense de estar atentos al Twitter de GIJN para futuros eventos. Se nos viene un nuevo webinar el 3 de noviembre sobre investigar
violencia sexual en conflicto va a ser bastante interesante. Así que cuídense mucho, sigan el rastro investigativo y esperemos verlos pronto. Gracias a todos.